Estamos navegando 1 Corintios 13 para los que se unen en esta mañana o para los que son nuevos. Estamos estudiando el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, la carta que el Espíritu Santo habla a esta iglesia por medio del apóstol Pablo. Y hemos llegado al versículo 7, 1 Corintios 13, verso 7. Ese es nuestro enfoque en esta mañana, el versículo 7. El amor todo lo sufre. Continúa diciendo allí, todo lo cubre, todo lo espera, todo lo soporta. Nuestro enfoque hoy es la primera de las 4. El amor todo lo sufre. Ahora literalmente está diciendo, anótelo por favor, usted puede ponerlo con toda libertad ahí encima en su Biblia, si tiene una Biblia física o en sus notas. El amor todo lo cubre. La palabra se lee cubrir. El amor todo lo cubre. El amor todo lo cubre. Por eso el título de esta mañana es El amor que nos cubrió. El amor todo lo sobrelleva y el amor todo lo cubre. Qué preciosa realidad del amor que se nos dio. Esa es la realidad que te pertenece, hermano. Esa es tu realidad. Un amor que lo sobrellevó todo y lo cubrió absolutamente todo. Todo en el amor, hermanos, entendamos, es acerca de Dios mismo. Dios no es que está revelando algo aparte de sí y enseñándonos, ok, vamos a un nuevo tema, dice Dios, vamos a descubrir hoy el amor. No. Todo en las realidades que Él nos enseña es acerca de Él mismo. Dios no tiene temas para enseñar, Dios se revela a sí mismo. ¿Comprendemos esto, familia? Dios está dándose a conocer Él mismo. Nuestra sanidad, nuestra libertad radica en conocerlo a Él, no conocer una enseñanza. La vida, la salud, el bienestar de Dios es conocer quién es Él. Si yo conozco quién es Él, mi vida entonces se alinea a lo que Él me llamó a vivir. Todos nuestros problemas se reducen a que no le conocemos. Todas las situaciones que enfrentamos podemos reducirlas. No sé si ustedes de los que les gusta sintetizar, concluir, sacar conclusiones. Bueno, esto le va a ayudar. Todas nuestras situaciones, las luchas que estamos experimentando en nuestra alma se deben a que no le conocemos. Mi pueblo perece porque no me conoce. Y todo lo que Dios está haciendo entonces es revelarse a sí mismo. 1 Corintios 13 no es Dios enseñándote un atributo de Él. Es Dios dándose a conocer. Es Dios revelándose a sí mismo. Toda la revelación del amor gira en torno a Él. Él mismo entonces es el poder para caminar en el amor que nos sana, en el amor que nos liberta. Él mismo es el poder. Hago esta puntualización porque yo quiero que usted vea que el amor no es algo que Dios nos está enseñando. Aparte, el amor es Dios revelándose a sí mismo. Es preciso entonces comprender que el amor no es algo que podamos copiar e imitar con nuestras fuerzas, en lo absoluto. Amor no es algo que nosotros podemos copiar, emular, imitar. Vamos a imitar cómo se ama. No, es imposible, tú no puedes imitar el amor. El amor es una fuerza, una naturaleza tan gloriosa, tan grande, que es imposible que tú digas, voy a tratar de imitar el amor. No, si somos exactos, el amor es Dios mismo operando a través de aquellos que han nacido de nuevo. Es la naturaleza del nuevo nacimiento. El que nació de nuevo ya recibió la naturaleza, el poder para amar. Punto. Qué hermoso es esto. No estamos nosotros en el proceso de imitar. Vamos a imitar. A ver, pastor, enséñenos cómo se ama. No, yo no estoy enseñándole cómo se ama. Mi propósito aquí y lo que oro al Señor cuando estoy meditando en su palabra para poder pararme aquí delante suyo, y le pido al Señor, revela lo que es tu naturaleza, que tu pueblo, sus ojos sean abiertos a conocer lo que tú ya nos has dado, lo que nos ha entregado por la obra de su Hijo, la naturaleza del amor. Es Dios entonces, el amor es Dios mismo operando a través de aquellos que han nacido de nuevo. Si tú naciste de nuevo, si tú te rendiste a Cristo, es tu naturaleza por defecto. El nuevo nacimiento trae una naturaleza por defecto y es la naturaleza del amor.
Dios nos está enseñando entonces a operar en lo que ya es nuestro. Es Dios demostrando su naturaleza de verdad. La semana anterior decíamos, el amor se regocija, se alegra con la verdad. Dios está revelando su verdad en justicia y amor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sabía usted que no somos cualquier organismo? ¿Sabía usted que los que estamos en Cristo no somos una entidad más sobre la tierra? No, la iglesia es el cuerpo del Mesías. Es el cuerpo del Dios encarnado, Jesucristo, donde Él como cabeza está dirigiendo a sus miembros en el poder del amor. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo como cabeza? Dirigir a los miembros en el poder del amor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Como cuerpo, Él la cabeza, Él nos está impulsando, está fluyendo vida para que su cuerpo opere en la realidad de su amor. Cristo está llevando a su cuerpo entonces a la madurez. Eso es madurez. ¿Qué es madurez? ¿Años? No, madurez no son años. ¿Qué es madurez? ¿Mucha información? No, eso no es madurez. Madurez es cuánto su iglesia opera en la realidad de su amor. Eso es madurez. Cuando era niño, dice Pablo más adelante en este mismo capítulo, yo hacía las cosas de niño, razonaba como niño, pensaba como niño. Pero una vez que crezco, dejo las cosas que son de niño. Quiere decir que el amor es la evidencia de la verdadera madurez. No es maduro el que sabe mucho, maduro es cuánto Cristo en amor se está manifestando a través de esa persona. Esa es la madurez. Cristo está llevando a su cuerpo a la madurez, a operar en la realidad de lo que somos, la esposa del Hijo. La iglesia es la esposa del Hijo. No es una figurita simple, es una verdad trascendente. ¿Habías visto, ves tú, valoras tú a la iglesia como lo que es la esposa de Cristo? Varones, les pregunto, esposos específicamente, ¿qué haces si alguien viene a tocar a tu esposa? No me digas que no haces nada. Tú la vas a defender, tú la vas a proteger, tú la estás levantando continuamente. Amén, maridos. Amén. Ese es Cristo como esposo. Bueno, ¿qué crees que hace Él con su esposa? Él la protege, Él la vindica, Él la restaura, Él la lleva a brillar cada día más. Ahora, yo sé que los esposos en Cristo están creciendo en la madurez de ese llamado, ¿verdad? Si estás estancado, arrepiéntete, porque tu llamado es llevar a tu esposa a brillar. Ese es el trabajo. Pastor, ¿en qué consiste ser esposo? Que tu esposa brille. Eso es lo que Cristo está haciendo con su iglesia. La está purificando para que resplandezca con su gloria. Ahora, aunque los esposos en Cristo están todavía madurando, yo quiero decirle una cosa. Cristo como esposo es el top. Él es el esposo por excelencia. Quiere decir que Él está haciendo un muy buen trabajo con su iglesia. Entonces creo que nuestras quejas respecto a la iglesia muchas veces están fuera de lugar. Porque cuando nos quejamos de la iglesia, entonces nos estamos quejando del trabajo que el esposo está haciendo con su iglesia. Hermanos, aunque no lo veamos, aunque nos parezca todo lo contrario, Cristo está perfeccionando a su iglesia. Aunque yo tenga todas las quejas, aunque tú saques todas las quejas de la iglesia y de los cristianos, yo quiero decirte, no, mi amado, Cristo no falla como esposo. Cristo no falla como esposo, absolutamente. Él es un esposo responsable con su esposa. Pero pastor, la iglesia no parece madura. A tus ojos, pero en la realidad espiritual, la iglesia, la esposa del Hijo, está madurando, está brillando cada vez más. Y no tiene nada que ver con nuestros conceptos temporales de iglesia. Un edificio. No, el edificio no es la iglesia.
Cuando alguien me dice, pastor, nos vemos en la iglesia. Entonces yo me quedo pensando, no, en el edificio de la iglesia. En el local, llamémosle como queramos llamarle. Porque la iglesia es el cuerpo de creyentes universal en todo el mundo, mis hermanos. La iglesia es su esposa y Él está llevando a operar en la realidad de su naturaleza. Me encanta, me encanta. Eso es lo que Él está haciendo. La está llevando a operar en la realidad de lo que la iglesia ya es en Cristo, la imagen de Él. ¿Qué es la iglesia? La imagen del esposo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el cuerpo de creyentes? Los salvos, los redimidos. Y tú estás allí por estar en Cristo. ¿Qué somos, hermanos? Somos la imagen de Cristo. La iglesia ha recibido la naturaleza divina, el poder para manifestar a Dios. La iglesia, hermanos, es un testimonio vivo de la redención de Dios. ¿Cómo es que Dios va a llevar a cabo su plan? Su plan es llenarlo todo de su gloria. Dice, así como las aguas cubren, ponga atención a esa palabra en esta mañana, cubrir, así Dios llenará toda la tierra de su imagen, de su manifestación, de su gloria. Hermanos amados, ¿cómo Dios lo va a hacer? Es la pregunta. ¿Cómo Dios va a llenarlo todo de su gloria? Vemos que la mayoría de gobiernos aparentemente no están rendidos a Dios, rechazan a Dios. Vemos que las sociedades cada vez se corrompen más. La pregunta es, ¿cómo Dios va a llevar a cabo su tarea, su papel de que todo sea lleno de su gloria? ¿Cómo es? ¿Se ha preguntado usted eso? Señor, ¿cómo es que tú vas a llevar a cabo tu plan? ¿Cómo es que vas a llevar a cabo tu propósito de llenarlo todo de tu gloria? Porque, Señor, honestamente, la tierra todavía parece ser gobernada por los impíos. Pero hay la promesa, Salmo 37, que los mansos, los justos de Dios heredarán la tierra. El gobierno de Dios, el reino de Dios prevalece al final sobre todo. Su imperio siempre está creciendo, dice Isaías. Su imperio nunca decrece, su imperio siempre está en crecimiento. La pregunta es, ¿cómo lo hace? A través de la iglesia, escúcheme, pero quiero ser preciso, que es el testimonio vivo de la redención. Mira, hermanos, nosotros no estamos predicando al mundo la redención. La iglesia es el testimonio de la redención. Cuando el mundo ve a la iglesia, el mundo está viendo a un Dios redentor. ¿Cómo vamos entonces a ganar, llenarlo todo de su gloria? Cuando la iglesia se expresa en la madurez del amor. Hermanos, quiero ser preciso en esto. La iglesia no está tratando de elaborar un mensaje para testificar. A ver, vamos a construir el mensaje para entonces comunicar el mensaje. La iglesia no está elaborando un mensaje para testificar del amor de Dios. La iglesia es el mensaje. La operación de la iglesia en el amor es el testimonio que llenará la tierra de su gloria. En otras palabras, entender nuestro llamado, entender nuestra identidad es el mejor evangelismo que podemos llevar a cabo. El evangelismo es cuánto la iglesia está operando en la realidad de Cristo. Nos volvemos entonces el mensaje. Yo no necesito elaborar un mensaje. Yo necesito que el mundo vea el mensaje a través de mí. Dice la palabra, somos cartas abiertas. No es lo que tú dices, pero es lo que el mundo ve en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros. Ese es el mensaje que lo llena todo. ¿Sabía usted que la iglesia le está anunciando a todas las entidades espirituales en los lugares celestiales la salvación de nuestro Dios? El apóstol Pablo en la carta a los Efesios se encarga de hacernos entender que la iglesia le está predicando a los lugares celestiales. ¿Te imaginas que Dios nos puso como la predicación al mundo espiritual? Los principados escuchan el evangelio, las potestades escuchan el evangelio, ven el evangelio en la iglesia. El diablo es derrotado, el diablo retrocede donde hay una iglesia operando en la realidad de lo que fuimos llamados a ser.
de lo que somos ya en Cristo y que fuimos llamados a operar. Por lo tanto, la iglesia es la personificación, hermanos, del evangelio. Y voy a ser bien práctico. Nuestros hogares son el evangelio. La relación, tu matrimonio, es la predicación del evangelio. Mira, ¿cuál es el evangelio que la gente escucha? ¿El que tú les predicas con tu boca? Esposo, escúchame. Es el evangelio que tú predicas según cuánto amas a tu esposa. Ese es el evangelio. ¿Cuánto te sacrificas por ella? Cuando el mundo ve a un esposo sacrificarse por su esposa, entonces el mundo dice, ese es el evangelio. No hay muchos amenes, esposos. Yo esperaba a los esposos el amén. Hermanos, el evangelio no es lo que predicamos con nuestros labios. Esposas, ¿saben cuál es el mensaje que el mundo ve? El mensaje que les impacta. Esposos, codean a las esposas. Esposas, ahora a ti. Cuando hay una esposa que honra y se sujeta con gozo a su esposo, el mundo dice, ese es el evangelio. Y el mundo dice, así es como los que son de Cristo se sujetan a Cristo. Hermanos, no hay otro mensaje, no hay otro evangelismo. Ese es el evangelismo. Pastor, entonces no tenemos que predicar. No, sí, pero entiende que ese mensaje no está respaldado sin una vida. Ese mensaje no está respaldado sin una vida. Por lo tanto, hermanos, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras relaciones con las personas, incluso cómo enfrentas la adversidad, todo testifica del evangelio de nuestro Dios. ¿Estamos claros para este momento? Quizás las personas nuevas todavía esto quizás no esté claro, pero oro que esto se aclare un poco más hoy. ¿Sabía usted que no venimos a Cristo para que resuelva los problemas? No venimos a Cristo porque Cristo nos garantiza que ya no habrá adversidades. Absolutamente, eso es un falso evangelio. Ese es un falso mensaje. No venimos a Dios para que mejore nuestras vidas. No, mis hermanos. Venimos a Dios para que el evangelio nos recuerde que en Cristo morimos, que ahora su vida se manifiesta en nosotros y ahora es Él el que vive y Dios quiere formar a su Hijo en nosotros. Ese es el evangelio. Y lo precioso del evangelio, este mensaje, es que aunque hayan adversidades, dificultades, pérdidas y situaciones difíciles, relaciones que están sufriendo, Dios torna todo eso para su propia gloria. Dios torna todo eso para bien de los que le aman. Eso es la hermosura y el poder del evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Poder por qué? Porque este evangelio nos conforma a la imagen de Cristo y sea lo que venga, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de su amor. Por lo tanto, hermanos, cada descripción del amor en 1 Corintios 13 da a conocer quién es Dios, nos revela la imagen de la iglesia. Es un mensaje a la iglesia para que descubra su nueva naturaleza. ¿Qué es 1 Corintios 13? Dios diciendo, mira, esa es tu naturaleza. Eso es Cristo. Lo que vamos describiendo en cada versículo, allí está tu nueva naturaleza. Cuando tú leas 1 Corintios 13, no te desanimes porque, ay Señor, yo no tengo esa clase de amor. No. Cree que Cristo es esa clase de amor y que la nueva creación ha recibido ese poder para expresarse desde esa realidad de amor. Cada descripción que hemos visto, mis hermanos, domingo tras domingo. Por lo tanto, el amor es la manifestación de su gobierno, hermanos. El amor es el Espíritu de Dios gobernando en nosotros. Romanos 5:5 nos dice que recibimos el Espíritu en abundancia. El amor de Dios fue derramado. Por lo tanto, otro nombre del Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Porque por su Espíritu recibimos todo el amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera, y aquí pongo una nota de salvedad. De ninguna manera 1 Corintios 13 debería poner una carga en nosotros. Yo no estoy pretendiendo que usted salga cada domingo de aquí con un peso, yo tengo que amar así. No, mis hermanos.
Más bien, los que son de Cristo están descubriendo lo que ya tienen en Dios para operar en lo que ya somos. Amén, mis hermanos. Apocalipsis 1:5 dice: al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Eso es lo que somos y estamos descubriendo cómo operar en ello. El versículo 7 entonces, mis hermanos, de 1 Corintios 13: el amor todo lo sufre. La palabra griega aquí es la palabra estegó. No pretendo que se memorice esa palabra, pero quiero simplemente alumbrar el significado al español de esa palabra. Esta palabra significa sobrellevar. El amor todo lo sobrelleva. Sufrir con paciencia, pero en su definición más literal significa cubrir. ¿Qué es el amor? El amor todo lo cubre. Tal es el poder y la fuerza del amor. El amor que todo lo cubre habla de un amor que es fuerte, porque todo lo puede cubrir. Hermanos, literalmente el amor es fuerte. La fuerza del amor hace que todo sea cubierto. El amor no es débil. Generalmente se dice de una persona amorosa: oh, es una persona débil de carácter, una persona amorosa. No. El verdadero amor es una fuerza. ¿Por qué? Porque el amor todo lo cubre, todo lo sobrelleva. Mis hermanos, esa es la naturaleza de Dios. La fuerza del amor hace que todo sea cubierto. Diga conmigo: el amor hizo que todo sea cubierto. Esto es muy importante, mis hermanos. Dios, eso es lo que hizo. Dios sobrellevó y cubrió nuestra rebelión. Hay algo que me impresiona, me impacta en este mismo capítulo. Más adelante dice: en este momento no vemos claramente, dice. Vemos veladamente, vemos como en un espejo, dice. ¿Qué significa esto? Pero dice Pablo: pero llegará el momento donde ya veremos tal y cual es, veremos cara a cara, veremos claramente. Esto es lo que está diciendo. Ni tú ni yo nos conocemos lo suficiente aún. Es decir, todavía creemos que somos buenos, aparte de Dios. Todavía creemos que no somos tan malos, no éramos tan malos. Pastor, yo no era tan malo como esa persona. Yo no era tan malo como ese mafioso. Yo no era tan malo como esta persona que me dañó y me ofendió. No, ¿sabes lo que dice la palabra? Que ni tú ni yo todavía conocemos la gravedad de nuestra condición. Pero llegará un momento donde veremos cara a cara, veremos claramente. Y dice Pablo: y sabré y me conoceré como yo he sido conocido. Hermanos queridos, es tremendo esto, porque no nos damos cuenta que hemos sido rebeldes contra Dios, contra su autoridad y contra su gobierno, contra su palabra. Hemos sido rebeldes contra su bien. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Nosotros no nos damos cuenta lo que Dios hizo con nuestra rebelión. Él la sobrellevó, Él la cubrió. Tres rebeliones, mis hermanos, quiero que veamos juntos. La rebelión contra su autoridad, la rebelión contra su palabra y la rebelión contra su bien. Vamos a ver estas tres rebeliones en el corazón de Israel. Oh, pastor, yo no he sido rebelde a Dios. Voy a mostrarte un espejo de tu rebelión. Vamos a ver un espejo de las rebeliones de nuestro corazón. Números capítulo 16. Israel había sido sacado por Dios de la esclavitud. Israel fue liberado de la esclavitud.
Israel se encontraba en el desierto ahora porque Dios estaba purificando su corazón de falsos amores. Dios estaba purificando. Dios sacó a Israel de Egipto. Ahora Dios quiere sacar a Egipto del corazón de Israel. Cuando Dios saca el éxodo, cuando Dios saca en aquella noche de Pascua, saca a Israel de Egipto, sacó a Israel del viejo hombre. Pero ahora ese viejo hombre está arraigado en el alma. Egipto está arraigado en el alma y ahora el desierto saca a Egipto del corazón. ¿Entendemos esto, familia? Ya ellos salían de Egipto, no estaban en Egipto más, pero Egipto seguía todavía controlando sus deseos, controlando sus emociones y llevándolos a la rebelión. Resulta que un grupo de hombres no contentos con la autoridad de Dios, rechazando a Dios. Ellos no están rechazando a los hombres, están rechazando a Dios. Se organizan cerca de 250 hombres se organizan en número 16 y se rebelan contra Moisés. En realidad no fue contra Moisés, fue contra Dios. Leamos por favor el verso 1. Se rebeló Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijos de Rubén. En otras palabras, varias tribus se confabularon y se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel. 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. No eran cualquier persona las que se levantaron. Hombres de renombre, escogidos. 250 hombres líderes se levantan contra Dios. Verso 3, se juntaron contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón simplemente eran figuras visibles, pero en realidad tanto Moisés como Aarón eran instrumentos en las manos de Dios. Hombres imperfectos que Dios utiliza para dirigir a este pueblo a su destino, conocer a Dios. Pero ellos se juntaron y les dijeron: miren lo que estos 250 hombres le dicen a la autoridad de Dios. Basta ya de vosotros. Estamos cansados, en otras palabras, porque toda la congregación, todos ellos son santos y Jehová está en medio de ellos. En otras palabras, un discurso de piedad aparentemente, ¿no? ¿Por qué entonces les dicen: os levantáis por encima de la asamblea de Jehová? En otras palabras, ¿quién los puso a ustedes como líderes? Es lo que ellos cuestionan. Verso 8, vamos al verso 8. Entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel os haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo de Jehová y para estar ante la congregación para ministrarles? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos, hijos de Leví, contigo. En otras palabras, Coré, ¿te parece poca cosa que Dios los haya escogido a ti y a tu familia para dirigir, para ser levitas en el servicio al Señor? ¿Te parece poca cosa? En otras palabras, ellos estaban menospreciando el llamado que Dios les había hecho y se levantan contra la autoridad de Dios. No contra hombres, absolutamente, mis hermanos. Dicen ellos, dice Moisés, le continúa respondiendo: ¿pretendéis también el sacerdocio? El sacerdocio Dios se lo dio a los hijos de Aarón, pero el resto de los levitas, ellos eran llamados igual a ejercer un servicio, pero ellos estaban menospreciando. Verso 11, miren lo que dice: por tanto, es Dios hablando a través de Moisés, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra Jehová. ¿Contra quién se estaban rebelando? Contra Jehová. Pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis contra él? En otras palabras, ¿quiénes somos los hombres para que murmuren contra nosotros? No estamos aquí porque queremos. Es más, sabemos Moisés cuántas veces rehusó el llamado, pero a Dios le plació escoger a estos hombres. Verso 12. Entonces Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no iremos. Wow, tremendo. Moisés está llamándolos y ellos dicen: no vamos a ir, no iremos.
Continúan diciendo estos hombres: no es suficiente que nos haya sacado de una tierra que mana leche y miel. ¡Wow! Los sacó de Egipto. Y mira cómo ellos dicen: una tierra que mana leche y miel. Le llamaron Egipto la verdadera tierra prometida. Nos sacaste de un lugar donde estábamos completos. ¿Te parece poco que nos hayas sacado de una tierra que emana leche y miel para que muramos en el desierto, sino que también quieras enseñorearte sobre nosotros? Y hermano, esto solamente es un espejo de nuestro corazón cuando nos quejamos de Dios, cuando nos quejamos del bien de Dios. Señor, ¿y por qué? Y Señor, desde que te conozco las cosas se han puesto difíciles. Señor, desde que estoy buscándote, ¿por qué las cosas se han complicado? En otras palabras, le estamos diciendo a Dios: Señor, yo estaba mejor antes que ahora. Es lo que ellos están diciendo. Hermanos, ellos solamente son un espejo de nuestro propio corazón. Se rebelaron contra Dios. En verdad, tú no nos has traído una tierra que emana leche y miel, ni nos has dado herencia de campos y viñas. ¿Les vas a sacar los ojos a estos hombres? ¿Nos vas a obligar? No iremos. Verso 29, al final dice Moisés: estos hombres han menospreciado al Señor. El liderazgo de Moisés y Aarón es una figura del liderazgo de Cristo en su pueblo, su iglesia. Cuando los creyentes deshonran a Cristo, se rebelan contra su autoridad. Y yo solamente le menciono esto para que usted pueda darse cuenta cuán grande es nuestra rebelión contra Dios, contra su autoridad. Segunda rebelión, rebelión contra su palabra. Salmo 78, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel. Dios les dio su palabra. Salmo 78, 5 dice que Dios les dio su palabra para que ellos vivan. No solamente que nos rebelamos contra la autoridad de Dios, nos rebelamos contra su palabra. Yo no necesito esos mandamientos, yo no necesito su palabra. Yo puedo vivir por mi esfuerzo, yo puedo vivir por mi voluntad, yo puedo vivir por mis propios razonamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Menospreciando su palabra, porque el hombre no vive del pan físico, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Una ley que dice que Él ordenó a sus padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. ¿Para qué Dios nos dio su palabra? Dios nos dio su palabra como testimonio para nuestros hijos, para nuestros hogares. Es el testimonio de Dios. Dios nos dio para que, dice verso 7, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Dios nos dio su palabra para que nuestra confianza sea en Dios y ser testigos de su poder. ¿Por qué Dios te da su palabra? ¿Para amargarte? ¿Para entristecerte? No, su palabra es lo que te da vida. Su palabra es nuestra vida. De su palabra vivimos. Cuando yo atesoro su palabra, yo me estoy preparando para manifestar a Dios. La manifestación de Dios solo está donde hay un corazón que valora su palabra. Dios le dio a Israel algo que ninguna otra nación había recibido. Israel recibió la ley de Dios. ¿Qué nación había sobre la faz de la tierra que haya recibido tan hermosos mandamientos, tan hermosa realidad de Dios? Dios se los dio para que ellos no se olvidaran, continúa diciendo el verso 7, para que no se olvidaran de las obras de Dios. Su palabra es el testimonio de su obrar. ¿Por qué atesoramos? ¿Por qué estudiamos su palabra? ¿Por qué debemos ser diligentes en su palabra? Porque su palabra es Cristo y Cristo es el obrar de Dios en nosotros. Dice, para que no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Pero verso 10, mire la rebelión de Israel. Verso 10, léalo conmigo. Pero no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Rechazaron la palabra. Ellos no solo se rebelan contra la autoridad, ellos se rebelan contra la palabra de Dios. Verso 11,
olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Entendamos esto, hermano. Cuando yo desprecio sus mandamientos, cuando yo desprecio su palabra, estoy despreciando a Dios. Cuando yo desprecio su palabra, estoy despreciando a Cristo. Hermanos, Dios les había dado un gran tesoro, pero para ellos sus mandamientos no fueron el valor y el tesoro. Cuando nosotros, hermanos amados, no le damos el valor, no atesoramos sus mandamientos, lo que hemos hecho es despreciar la palabra. Hemos despreciado a Cristo porque Cristo es la palabra. Entonces nos rebelamos contra la autoridad de Dios. Hemos rechazado su autoridad. En ciertos momentos de nuestras vidas hemos preferido vivir sin autoridad. Y no solo eso, sino que nos hemos rebelado contra su palabra, que es la misma vida. Su palabra, su ley es nuestra vida. Pero no solamente que se rebelaron contra la autoridad y contra la palabra, sino que ellos también se rebelaron contra el bien de Dios. Tercera rebelión de Israel: se rebelaron contra el bien de Dios, contra la provisión de Dios. Hermanos, Dios les dio el pan del cielo todo el tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Sabía usted eso? Todos los días Israel se levantaba y solamente tenía que recoger un pan que había caído del cielo. Cada mañana ellos tenían el maná. Todos los días ellos tenían el privilegio de comer comida del cielo, pero la despreciaron. Ellos la menospreciaron el bien de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos lo bueno era cualquier comida, no ese pan. ¿Sabe qué significa maná? Ese fue el nombre que ellos le pusieron. ¿Sabe qué significa maná? ¿Qué es esto? En otras palabras, ¿este es tu bien? Y Jesús dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Cuando yo desprecio el bien de Dios, estoy despreciando a Cristo. No solo nos rebelamos contra su autoridad, nos rebelamos contra su palabra y nos rebelamos contra su bien. Mira lo que dice Números 11, verso 4. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones. Ellos comían eso en esclavitud. En otras palabras, es mejor ser esclavos. Es mejor el sistema de este mundo, ser esclavos de este mundo, pastor, porque allí se come bien. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora hasta el apetito lo hemos perdido. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. ¿Qué es eso? Solo alumbra nuestro corazón. Así despreciamos los bienes de Dios. Así despreciamos todos los recursos que Él nos ha dado en su Hijo cuando nos quejamos. En estas y en muchas ocasiones más, Israel ofendió a Dios, y de igual manera nosotros, rebelándose contra su autoridad, contra su palabra y contra su provisión. En cada ocasión Dios mostró su amor para con Israel. Ahora la pregunta que yo te hago es esta es la pregunta cumbre. ¿Cómo es posible que Dios muestre su amor a un pueblo rebelde? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo es posible que Dios le muestre su misericordia a un pueblo que constantemente se rebela contra Dios, su autoridad, su palabra y su bien? ¿Cómo es posible? ¿Será que Dios es un Dios que puede pasar por alto la injusticia? ¿Será que Dios puede pasar por alto el pecado?
Dios siempre mostró su amor para con Israel, los perdonó, siempre detuvo su juicio contra una nación cargada del pecado de rebelión. Dios siempre, Él tenía derecho a mostrar su juicio, pero resulta que Él siempre lo terminaba deteniendo. Varias veces en su justicia Dios tenía que exterminar a Israel. Muchas veces le dijo a Moisés: lo estoy listo para exterminarlo. ¿Cómo es posible que Dios entonces lo haya perdonado a este pueblo? ¿Cómo es que Dios tolere nuestras quejas? ¿Cómo es que Dios tolera nuestras inmadureces? ¿Será que Dios puede pasar por alto la rebelión? Hermanos amados, en la carpa llamada tabernáculo, donde Dios decidió manifestar su presencia, en la sección más interna habían 3 secciones. La sección externa, o el altar, donde estaba el altar del sacrificio. La segunda sección llamada el lugar santo. La tercera sección, el lugar santísimo. Dios hizo, determinó, deseó, diseñó que en el lugar santísimo, en la sección más interna, Él iba allí a sobrellevar y cubrir la rebelión de su pueblo por amor. ¿Se ha preguntado usted qué es el lugar santísimo? El lugar santísimo es el lugar donde Dios decide sobrellevar la rebelión de su pueblo y cubrirla. ¿Qué es el lugar santísimo? ¿Por qué el lugar santísimo es significativo? Porque es allí donde Dios decide sobrellevar nuestra rebelión y cubrirla. La rebelión de Israel. Vamos al libro de Hebreos capítulo 9. Veamos esto de aquí, mis hermanos. Había un tabernáculo preparado en la parte anterior. Hebreos capítulo 9, verso 2. La primera sección está hablando. En el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. El lugar santo. Ese es el lugar santo. Este se llama el lugar santo. Verso 3. Pero detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Había una sección llamada el lugar santísimo. Verso 4. El cual tenía el altar de oro del incienso y, presta atención, el arca. ¿Qué es el arca? Es una urna. El arca del pacto, cubierta todo de oro, oro y madera, 2 naturalezas. ¿A quién le recuerda 2 naturalezas? Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Póngale atención a esto. Estaba el arca cubierta de toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía, ¿qué contenía? El maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Esto es maravilloso, hermanos. Aquí tenemos una figura que anticipa al amor que lo cubre todo. ¿Qué es el lugar santísimo? Es el lugar donde Dios determina sobrellevar nuestras rebeliones y cubrirlas. Porque en la urna de oro se depositaron 3 cosas. Se depositó el maná. ¿Qué significa el maná en el arca? La rebelión del hombre contra la provisión de Dios. Depositaron la vara de Aarón. ¿Qué representa la vara de Aarón en la urna? La rebelión del hombre contra la autoridad. Y depositó las tablas del pacto. ¿Qué representa? La rebelión del hombre contra su palabra. Ahora mira esto. Era en el lugar santísimo donde la presencia de Dios descendía. Pero allí hay un arca.
un recipiente con 3 símbolos que señalan nuestras rebeliones. Cuando Dios desciende al lugar santísimo, ¿qué es lo que Él vería? Tus rebeliones. ¿Qué es lo que Dios está viendo si Él desciende al lugar santísimo? Que nos hemos rebelado contra su autoridad, que nos hemos rebelado contra su palabra y que nos hemos rebelado contra su provisión. Por lo tanto, si Dios es un Dios justo, ¿qué tiene que hacer Dios? Tiene que juzgarnos. Y te aseguro, ninguno de nosotros queda. Pero hermanos, es necesario entender su justicia. Cada vez que Dios desciende allí, Él iba a ver nuestras rebeliones, porque Él no puede dejar sin castigo la injusticia y la rebelión. Pero es en ese lugar donde Dios decide mostrar su amor y cumplir su justicia. Verso 5, por favor, leamos. Sobre el arca, sobre la urna, estaban ¿qué cosa? Los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. ¿Qué es esto? La tapa. Hermanos, Dios le puso una tapa a esa arca. ¿Para qué? Para tapar nuestras rebeliones. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Proveer una tapa. Propiciatorio significa tapa. Una tapa que cubre nuestras rebeliones. Hermanos, una vez al año el principal de los sacerdotes, el sumo sacerdote, entraba con sangre de los machos cabríos y becerros, representando que Dios juzga el pecado con muerte, y la muerte de estos animales representaba sustitución de muerte y pago por el pecado del pueblo. El sacerdote ponía entonces, cogía su dedo, lo ponía en la sangre, ponía su dedo y rociaba con su dedo 7 veces la tapa. La sangre de los animales, una vez al año, él entraba al lugar santísimo, el sumo sacerdote, cogía la sangre, untaba su dedo en la sangre y 7 veces la tapa que tapaba el arca, la rociaba. 7 veces. Así entonces la justicia de Dios quedaba satisfecha, la rebelión del hombre quedaba juzgada a causa de la sangre en la tapa. Y el pueblo que merecía la muerte ahora experimentaba la misericordia y el perdón de Dios. Bendita sangre, bendita tapa que cubrió nuestras rebeliones. Ese es el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La tapa que cubrió nuestras rebeliones. Dios sufriendo nuestras rebeliones, cubriéndolas para que nosotros experimentemos su vida. Por eso esta tapa también se le conoce como el asiento de la misericordia, porque allí es donde Dios glorifica su amor hacia nosotros. Y habían 2 querubines tallados, por supuesto. 2 querubines tallados encima de la tapa. Con sus alas cubrían, significando, Dios no puede mirar la rebelión. Por eso hay que cubrirlo. Pero cada vez que la sangre venía, las rebeliones eran perdonadas. Cada año había que hacer eso. Se le llama el día de la expiación. Mis hermanos, en el mismo capítulo, Hebreos 9, por favor. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, verso 11, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, el tabernáculo de Dios,
no hecho con manos, es decir, no de esta creación, un tabernáculo espiritual, la presencia de Dios, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Una vez para siempre. Hermanos, dice el verso 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, si eso purificaba por un año, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Por su sangre, por su tapa. El amor no menosprecia la justicia. Más bien, el amor provee un medio para satisfacer la justicia de Dios. Dios allí exaltó su justicia, siendo Cristo mismo el sumo sacerdote, siendo Cristo mismo el arca que recibió nuestras rebeliones, siendo Cristo mismo la tapa y siendo Él mismo el que trajo su sangre y sobrellevó y quitó nuestras rebeliones de en medio, para que podamos recibir la vida de Dios, su bien, porque el amor todo lo cubre, el amor todo lo tapa. ¿Qué hace el amor? Cubre tus rebeliones, tapa tus rebeliones. Hermano, no importa cómo te rebelaste, no importa las rebeliones que has tenido en tu vida contra Dios. Pastor, usted no sabe el pasado que yo tengo. Yo quiero decirte, tú no sabes el poder de la tapa, lo capaz que es la tapa de cubrir todas nuestras rebeliones. Porque el amor todo lo cubre. Si abrazas al que cubre, su amor te cubre. Y todo tu castigo lo recibió Cristo. Y ahora tú has sido declarado justo. En otras palabras, estás cubierto. Qué hermoso es el Evangelio. Nos recuerda, Él nos cubrió. El amor todo lo cubre. ¿Sabes que con este entendimiento el Salmo 91 deja de significar lo que muchas veces religiosamente repetimos? Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sabes lo que está diciendo? Yo sé que tú lo sabes, el Salmo 91. Habla de que vamos a ser guardados de pestilencias, de enfermedades y todas esas cosas. Pero ¿sabes qué son todas esas cosas? Son juicios. El cazador, la peste destructora, la mortandad que vuela de noche, todas esas cosas que dice Dios que nos va a guardar, son juicios contra el mundo. Pero ¿sabes qué? El salmista David está diciendo: Señor, yo moro bajo tus alas, con sus plumas me cubrirá. Quiere decir que el juicio de este mundo ya no me pertenece, porque sus plumas me cubren, su tapa me cubre. Hermanos, ¿qué hace entonces el amor? La pregunta es, ¿qué hace el amor? El amor vive en gratitud del regalo de su justicia. El amor sobrelleva toda ofensa y cubre toda ofensa
La pregunta es, si el amor te cubrió a ti, ¿quién eres tú para no sobrellevar las ofensas de los demás contra ti? Si el amor cubrió tus rebeldías, ¿por qué tú todavía vives como que a ti no se te cubrió nada? ¿Sabes por qué? Porque no tenemos conciencia de que se nos cubrió mucho. Dice, vamos a Lucas 18, por favor. ¿Quiénes son los que caminan en el amor sobrellevando las ofensas de sus hermanos? Aquellos que no miran la ofensa, sino que miran la tapa. Repito esto, ¿quiénes son los que pueden sobrellevar las ofensas? No los que miran la ofensa, sino los que miran la tapa que nos cubrió. Hermanos amados, el fariseo, en la parábola que compartió Jesús, se jactaba de su propia bondad y justicia. Él no creía que necesitaba una tapa, porque él no era consciente de su pecado, de sus rebeliones. Por eso juzgó al publicano. ¿Qué es un publicano? Un hombre que recaudaba impuestos, traidor de su pueblo, recaudaba impuestos para el imperio conquistador. Y su pueblo lo veía como un traidor a la patria, un hombre detestable, y se caracterizaban por ser estafadores. Un hombre ciertamente pecador. Eso es un publicano en los evangelios cuando los leamos. Entonces estaban los dos hombres en el templo en esta parábola de Jesús, el fariseo y el publicano. El fariseo se jactaba de su propia bondad. Él no creía que necesitaba una tapa, porque él no era consciente de su pecado. Y juzgó al publicano que estaba orando junto a él en el templo. Porque cuando tú no tienes conciencia de tu propia rebelión y necesidad, es muy fácil juzgar a los que nos ofenden. Pero el publicano, arrepentido de su pecado, él tenía conciencia que él necesitaba una tapa. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre, ciertamente pecador, estaba arrepentido. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Es la palabra propiciatorio. Es la palabra tapa. Sé propicio a mi pecador. Propicio, Señor le está diciendo: tápame con tu misericordia. El fariseo cree que tiene derecho para ofenderse y juzgar al publicano. Pero el publicano es aquel que reconoce: si Dios no me tapa, soy un hombre muerto. Verso 14. Jesús diciendo: les digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. El que se creía bueno no fue justificado, pero aquel que dijo: yo necesito una tapa que me cubra, este descendió justificado. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué es entonces, según este pasaje, enaltecerse? Enaltecerse es no reconocer que yo necesitaba ser cubierto por la misericordia de Dios. ¿Qué es humillarse? Reconocer: sí, esta persona me ofendió, este amigo me ofendió, este familiar me ofendió, estos enemigos me han ofendido mucho, pastor, pero yo reconozco, yo mismo necesitaba ser cubierto por Dios, porque yo he sido rebelde contra Dios. ¿Qué hace entonces el amor? El amor cubre las ofensas de otros. ¿Qué es cubrir a otros? ¿Qué es tapar a otros? Mateo 18, 15 al 17, Jesús nos dice que el amor se expresa cuando alguien nos ofende
El amor se expresa reuniéndonos a solas con el que actuó incorrectamente. Y Jesús nos da el poder para hacerlo regresar a la verdad. ¿Qué es lo que te dice el amor? ¿Qué es lo que el amor hace en nosotros? Cuando alguien viene y me ofende, no es para descubrirlo. El amor me da el poder para reunirme a solas con esta persona que me ha agraviado y en espíritu de mansedumbre y humildad hacerle a esta persona ver su error. ¿Pero con qué finalidad? No con la finalidad de acusarlo. Si esta persona te ha ofendido, tú te vas a reunir a solas con ella. Ese es el mandamiento de Cristo, Mateo 18. Te reúnes a sola para que la persona pueda ser restaurada, pueda regresar a la verdad, para que la persona pueda arrepentirse. El amor, cuando tú vas en la motivación del espíritu del amor, Dios te capacita para ser un canal de restauración a esta persona que no está viendo su error. Hermanos, el amor no se expresa permaneciendo en enojo y te enojas y eliminas a esa persona de tu vida. Ese no es el amor. El amor no se expresa en queja. Cuando alguien te ofende, lo primero que hacemos, ¿qué es? Salir a contarle a otros lo que esta persona nos hizo. Ese no es el amor. Ese no es Cristo. Empezamos a murmurar de aquella persona con otros que no tienen arte ni parte en la solución. ¿Sabías tú que cuando dos personas tienen un litigio, una situación, Dios solamente da gracia para que sean restaurados, para perdón y para ser perdonado a los que están envueltos en el problema? Dios no da poder a las terceras personas que se meten en un problema ajeno. En otras palabras, padres, aquí viene una indicación del Espíritu de Dios muy importante. Cuando tú tengas problemas con alguien, está bien que vayas con tu esposa y oren juntos, pero ten cuidado, no se lo digas a tus hijos. Porque tus hijos van a asumir una ofensa y la gracia de Dios no está para ellos, está para ti, para que tú puedas perdonar. Pero si ellos asumen la ofensa, el corazón de tus hijos se va a llenar de amargura contra esas personas. Porque el amor no va en queja a difamar. El amor se reúne con el ofensor, se reúne con el que actuó mal y buscas levantarlo. Tu finalidad no es decirle las verdades en la cara, no. Tu finalidad es que esa persona regrese a Cristo. Ese es el propósito de la restauración. Proverbios 10:12. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Cuando tú te llenas de odio, el problema se hace más grande y lo trasladas a personas que no tienen nada que ver con la solución, porque la solución, el primer paso lo tienes tú. Reunirte con la persona que te hizo daño. Pero cuando yo me quedo en el odio suscita rencillas. Proverbios 17:9. El que cubre una falta, la misma palabra, kasaj, el que cubre una falta busca afecto. En otras palabras, la persona que sabe cubrir la falta se prepara para el amor. Pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Cuando tú no vas con el ofensor, sino que empiezas a repetir el asunto y le das vuelta y le das vuelta, estás separando, estás rompiendo relaciones. Separa a los mejores amigos. El apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro 4:8, sobre todo dice: sean fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Fervientes en amor. Aún para el que no merece ser amado, porque tú no merecías ser amado y Él te amó en su Hijo Jesucristo.
Sean fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué hace el amor? El amor no divulga. El amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Tú estás contándole a otros el problema y las personas, ¿qué tienen que ver allí en ese problema? Estás despertando el odio, estás separando amigos. Según cada uno, verso 10, ha recibido un don especial. Úsenlos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando el amor se expresa en nosotros, iglesia, muchas veces sin saberlo estamos cubriendo multitud de faltas. Hermanos, como líderes en esta congregación, usted no se imagina los problemas y situaciones que día a día suceden en familias, hermanos, tantas cosas, hermanos. Usted se imaginará. Pero ¿qué hace el amor? Nunca estamos divulgando, nunca estamos alardeando, porque el amor no divulga. El amor cubre multitud de pecados. A veces, hermanos, voy a ser honesto con esto, entre líderes hemos tenido diferencias, entre liderazgo, pero nunca se divulga, aunque no tengan mi parecer, porque el amor cubre multitud de faltas. Usted no se imagina los hermanos que sirven a diario aquí, de una y otra manera, colaboradores. Hemos tenido, usted puede preguntarles a ellos, confirmar que lo que estoy diciendo es cierto. Hemos tenido impases, diferencias, pero el amor cubre multitud de errores y faltas. Santiago 5:13. El amor se expresa haciendo volver a su hermano del error. En el contexto de la oración por los enfermos, en el contexto de la oración eficaz, en el contexto de la confesión de pecados, mire lo que se nos dice, verso 13. ¿Sufre alguno entre ustedes que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, si Dios sana en la confesión de pecados, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Es decir, si te falló, si tú fallaste, anda con el hermano. Si necesitas oración, busca la oración. Confesaos vuestros pecados unos a otros, oren unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Verso 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. No importa que estemos luchando. Elías luchaba con pasiones, pero él dice, el apóstol Santiago dice que aún la oración de Elías fue escuchada. Y otra vez volvió a orar, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Verso 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hizo la cruz? ¿Qué hizo el amor? Quitó la mirada de Dios de nuestras rebeliones. Cogió el acta de nuestras rebeliones y la colgó en la cruz, la clavó en la cruz, la anuló para siempre. Dios no nos llama a cargar actas de ofensas de nadie.
Miqueas 7 dice que Dios se complace en la misericordia. Él no persistirá en su ira, sino que arrojó a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Para qué estamos? Para reconciliar. Salmo 85. Oh Jehová, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. La pregunta de aplicación y reflexión es entonces: ¿qué harás con las faltas de aquellos que actúan incorrectamente? ¿Qué vas a hacer con las faltas de aquellos que te ofenden? ¿Qué vas a hacer con las transgresiones de aquellos que te dañan? ¿Podemos apagar eso ahí? Hermanos, cubrir las faltas no significa ser indiferentes al mal. Cubrir las faltas significa que el amor siempre busca restaurar al que cae, al que falla. El amor busca la oportunidad para llevar a Cristo a aquellos que pecaron. Quiero que veamos esta hermosa figura. Una figura de Cristo en el libro de Génesis, capítulo 9. En los hijos de Noé, Sem y Jafet, tenemos una hermosa figura de Cristo, lo que Cristo hizo con nosotros. Dios da testimonio de Noé como un hombre justo, íntegro en toda su generación. Pero escucha, Noé, este hombre justo que Dios usó para juzgar al mundo por medio del diluvio, y él y su familia fueron salvados. Este hombre justo e íntegro, hermanos, pecó tremendamente luego que se asentaron en tierra después del diluvio. ¿Qué hicieron Sem y Jafet? No condenaron a su padre al verlo caer, sino que buscaron su restauración. Versículo 20, Génesis 9. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra. Esto es después del diluvio. Y plantó una viña. Verso 21. Qué triste realidad en este hombre. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. El justo Noé, el íntegro Noé. Verso 22. Esta es la carne, Canaán. Verso 22. Y Cam, padre de Canaán, los cananeos, vio la desnudez de su padre. ¿Qué hizo este hombre? Vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo la carne? Lo vio y lo contó. El espíritu cananeo es uno que divulga, no restaura. Verso 23. Pero el amor que hace, cubre y restaura. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, lo cubrieron la desnudez de su padre. Y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué hace el amor, mis hermanos? No mira, no se queda mirando el pecado del otro. El amor lo que hace es restaura y cubre el pecado de otro. Eso hizo Cristo. Y eso hace el poder de Cristo
en nosotros. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, Cam dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Hay una maldición que pesa sobre el que lo divulga, sobre el que no restaura. Hay una maldición. Verso 26, dijo también: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Verso 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. La bendición y la grandeza de Dios están para aquellos que saben cubrir el pecado de sus ofensores. Padre de gloria, gracias por el amor que nos cubrió. Mi rebelión fue grande, Señor. Mi rebelión fue más grande de lo que yo puedo imaginar, Señor. Pero en tu misericordia, con tu tapa, me cubriste. Con tu tapa, Señor, con tu sangre, quitaste todas mis rebeliones, Señor Jesús. ¿Quién soy yo, Señor, para mirar la desnudez de la ofensa de mi hermano? ¿Quiénes somos, Señor, nosotros para ponernos en el papel de jueces contra aquel que nos hizo daño, Señor? Estamos aquí, Señor, reconociendo que tu amor todo lo cubre. Tu amor cubrió todas nuestras faltas. Ya no consideras nuestras transgresiones por causa de Cristo. Bendita tapa, bendito amor, bendita sangre que recibió el juicio de nuestra iniquidad, Señor. Hoy bendigo a tu pueblo, tu hermosa iglesia, tu santa iglesia, Señor. La iglesia que tú estás llevando a la madurez, Señor, para operar en esta realidad. Señor, gracias. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor. Podemos descansar en la tapa que quitó para siempre nuestro pecado. Y cuando el Padre nos ve, ya no ve nuestra rebelión. Él ve la sangre del Hijo. Él ve a su Hijo. ¿Quién soy yo para guardar una ofensa? ¿Quién soy yo para guardar un mal en mi corazón? Solo somos, Señor Dios, hoy tu iglesia, tu gobierno, y por lo tanto como tal vivimos. La iglesia que ha recibido el poder de la naturaleza de Dios para operar en el amor que nos cubrió. Y ahora en el poder de Cristo podemos cubrir a otros sus faltas. Y cubrir sus faltas significa orar por esa persona, buscar restaurarlo, buscar que se levante. La maldición está sobre Can, aquel que mira el pecado, contempla la ofensa, contempla lo vulgar de una ofensa y luego va y lo divulga. Pero la bendición de Dios y la grandeza de Dios está sobre aquellos que no se deleitan en contemplar la ofensa, sino que utilizan todos los medios y recursos para restaurar a ese hermano y verlo cumpliendo el propósito de Dios. Hoy bendigo a tu iglesia en esa operación, Señor.
En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Dile al Señor, si no tienes esta conciencia aún, dile al Señor: Señor, dame el arrepentimiento, concédeme el arrepentimiento, dolor de haber vivido en rebelión contra ti, y agradecimiento por Cristo que me cubrió y quitó mi pecado. Me arrepiento, Señor, y hoy recibo, Señor, tu tapa, tu misericordia. Bendito propiciatorio, Cristo nuestro propiciatorio. Sin esa tapa mi rebelión quedaba expuesta, pero bendita tapa que hoy, Señor, ya quitó para siempre y nos ha dado redención eterna. Bendito Jesús. Gracias, Señor. Yo siento que podemos tomarnos un par de minutos para orar. Si Dios te mueve a orar por alguien, por favor, hazlo. Ora por la persona junto a ti y dice: Señor, dale conciencia a mi hermano y dame conciencia a mí de la tapa que nos cubrió, y con esa misma gracia cubrir a aquellos que nos han dañado, que me han dañado, Señor. No soy víctima, Señor. Yo fui el que te ofendí a ti, Señor, y hoy me pongo de acuerdo contigo para extender, Señor, esta misma tapa a otros. Este mismo manto que me cubrió, extenderlo a otros. Vamos. Y la oración es activa. Vamos, muévete, por favor. Te invito a moverte con la persona junto a ti. Ora: Señor, danos conciencia de la tapa. Pídele al Señor. Te estoy dando palabras, ejemplo. Danos conciencia de la tapa. Danos conciencia de la tapa. No pierdo más mi tiempo contemplando los errores. No pierdo más mi tiempo contemplando ofensas. No pierdo más mi tiempo mirando el error de otro. Hay una maldición sobre el que hace aquello. Hay una maldición que pesa sobre el que se queda mirando la ofensa. Pero la bendición y la grandeza están para aquellos que cubren a otros. Dile al Señor: Señor, como tú me has cubierto, yo quiero cubrir a otros. Como tú me has tapado, yo quiero tapar a otros, Señor. Quiero guiar a otros al arrepentimiento. Quiero guiar a otros a la restauración. Dile al Señor: aquí estoy, soy tu siervo. No estoy para divulgar las cosas, estoy para restaurar, para reunirme en privado con el ofensor y llevarlo a Cristo. Oh Señor, suelto hoy todo derecho, porque ese derecho de rebelión, de descubrir a otros, me maldice. Suelto ese derecho de vengarme de otros, porque ese derecho a vengarme me sujeta a maldición. Suelto esos derechos. Y hoy solo reconozco que como ese publicano, como ese hombre pecador, yo necesitaba tu tapa. Tápame, tápame, Señor. Gracias por Cristo, nuestro propiciatorio. Gracias por Cristo, el amor que nos cubrió. En el nombre de Jesús. Amén y amén.